Ahí está, Sofi. Bueno, la pregunta 1 dice, ¿qué conoces sobre un ácido nucleico? Los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por nucleótidos, están presentes en el núcleo de las células. Son las moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la información genética. En cuanto a la composición, en las bases nitrogenadas se encuentran dos sustancias, purina, llamada bases púricas, que la integran adenina y guanina, y pirimídicas, llamadas bases pirimídicas, que la integran timina, citonina y uracilo. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácido desoxirribonucleico o ADN y ácido ribonucleico o ARN. Estos forman nucleótidos formados por ribosa o desoxirribosa, ácido fosfórico o una base nitrogenada. Bien, o sea que quede claro que el ácido nucleico es un polímero que está formada por la repetición de varios nucleótidos. Cada nucleótido está formada por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. ¿Eso quedó entendido? Sí, ahí. O sea, yo lo entendí cuando vos lo expresaste, los demás quiero saber si ellos entendieron. Sí, profe, yo tenía lo que dijo usted recién, no había puesto tanta información. Bien, Pero no está de más nombrar las bases nitrogenadas y nombrar los ejemplos, que son el ADN y el ARN. ¿Vos, claro, puse poquito porque no sabía qué poner. Bien, si ustedes quieren acompañarlo de la imagen, ¿se acuerdan que hay una imagen en una diapositiva donde está los nucleótidos del ADN y del ARN? Con la imagen lo van a entender mejor. Ya siempre acompáñense de la imagen para entenderlo porque es bastante complejo. Valentín, ¿vos agregaste algo más? Silvia, ¿puedo leer alguna? ¿La 2, por ejemplo? Bueno, de la 1 vos agregaste algo más. Sí, la célula eucariota, por ejemplo, contiene el material genético situado en el núcleo de cada célula. Bien, otra diferencia, Valentín, de la célula eucariota. Y después, la molécula del ADN. El ADN Ya, no te apures. Te preguntaba, Valentín. Funcionamiento de los seres vivos. Valentín, te preguntaba si de la célula eucariota tenés alguna información más. Sofía, ¿vos de la célula eucariota tenés algo más? Sí. La eucariota es aquella que tiene el núcleo definido, cubierto por el citoplasma y protegido por una envoltura que constituye la membrana celular. Los organismos compuestos por células eucariotas se denominan eucariontes. Se caracterizan por tener en el interior del núcleo el material genético, o sea, el ADN, del organismo y por tener una estructura compleja, compuestos por organelos que cumplen diferentes funciones esenciales en la célula. Las células eucariotas llevan a cabo funciones vitales, como la nutrición, la división celular y la obtención de energía para realizar otras tareas. Bien, entonces le agregamos, Valentina, lo que vos dijiste. Ahora Vale, ¿escuchás? Sí, ahora sí, se me había tapado. Bien, lo que agregó recién Sofía, está bien lo que vos dijiste, una célula eucariota es una célula que se caracteriza porque tiene el núcleo diferenciado. En el núcleo está el material genético. Ella lo que agregó, que los otros componentes son citoplasma y membrana plasmática, y hay una importante cantidad de organelas que son las que permiten realizar las funciones vitales, la de respiración, nutrición, obtención de energía, eliminación de desechos, reproducción. Así que bueno, eso está grabado y después Valentín lo agregás. Bueno, dale, listo. ¿Y vos, Valentín, qué habías puesto de la molécula de ADN? Y la molécula del ADN
le había puesto el ADN, forma parte de los cromosomas usados en el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Bien. Eso. ¿Te acordás cómo era la molécula de ADN? ¿Te acordás del dibujito de la molécula de ADN? ¿Qué forma tenía? No. La verdad no. Es una escalera helicoidal. ¿Te acordás de Doble esa hélice. imagen que inclusive en una diapositiva sale de un cromosoma? Entonces la molécula de ADN pueden agregar que es una doble cadena, o sea, está formada por dos cadenas que constituyen una escalera helicoidal. No sé, Sofía, si vos agregaste algo más. Sí, bueno, no, yo expliqué lo que es la molécula de ADN. Bueno, puse el ADN o ácido desoxirribonucleico, es la macromolécula portadora de la información genética. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de la célula, como las proteínas y las moléculas de ARN. Bien, muy bien. Recuerden, aclaren si quieren que la Las bases molécula... complementarias también, profe. Claro, ella, o sea, en el ADN se repite lo que dijeron en el primer punto, que está formada por nucleótidos, y en esos nucleótidos hay 4 bases complementarias. Adenina, Adenina, timina. guanina y timina. Ujú. Las dos primeras unidas por 2 puentes de hidrógeno y las otras por 3 puentes de hidrógeno, Por 3 puentes de hidrógeno. Eso, que se encuentran hacia adentro del interior de la cadena de doble hélice. claro, o sea que si ustedes quieran desarmar la escalera, los peldaños de la escalera se refiere a esas uniones puentes hidrógenos que se dan entre las bases. Otra de las cosas importantes es aclarar que la molécula de ADN está siempre en el núcleo, ¿no? A pesar de que tiene toda la información genética y que tiene una estructura tal que le permite establecer el código genético, no sale del núcleo. Arlet, ¿qué pusiste de herencia? Arlet, ¿me escuchás? ¿Qué pusiste de herencia? Ay, profe, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Está bien. En herencia puse el puente entre una generación y la siguiente depende solo de los gametos, y dentro de los gametos de sus cromosomas. Las unidades de la herencia, los genes, están colocados en orden lineal, pueden ser fraccionados por recombinación y además son susceptibles de variar. En este caso se refiere a la variación por mutación, siendo los componentes de ADN solamente de 3 tipos: fosfato, desoxirribosa y bases nitrogenadas. Que estas son 4 las que ya anteriormente hemos mencionado. Claro. La única forma imaginable de acumular la información hereditaria en el ADN sería por el orden de secuencia de las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, y estas instrucciones hereditarias van a estar codificadas en el ADN de modo que las variaciones de las secuencias de los 4 tipos de bases determinan el orden, a su vez, de los aminoácidos en cada proteína. Bien, perfecto. Y acuérdense en que para determinar el orden de los aminoácidos, cada aminoácido está determinado por 3 bases nitrogenadas. O sea que se agrupan de a 3, cada triplete va a establecer un aminoácido. Y bien dijiste vos, es correcto pensar que esa información genética se puede alterar por mutación. Pueden existir mutaciones naturales, como las radiaciones ultravioletas, como las radiaciones de origen nuclear, algunas sustancias químicas, eso pueden generar mutación, y si no, también puede hacerse en forma artificial, que es lo que hace un poco la ingeniería genética.
en eso no vamos a entrar porque bueno, ya es un poco más complejo y por ahora no lo vamos a abordar. Profe, quería hacer ahí hincapié en una de las organelas cuando estuvimos hablando de lo que era eucariota, del retículo endoplasmático liso. Creo que tiene que ver con esto de farmacia porque es una parte que es libre de ribosoma, que tiene una forma tubular, que se ve ahí en la imagen de la célula eucariota que usted subió, y dice que es el lugar de biosíntesis de lípidos y del metabolismo, y tiene la acción de detoxificación de medicamentos y los compuestos tóxicos. Exactamente, muy bien. Está muy bien lo que aclaraste, eso después los alumnos que tienen, que puedan volver a escuchar la grabación, me parece importante que hagas hincapié en eso. Hay dos retículos endoplasmáticos en la célula. Sí. El retículo Rugoso y liso. endoplasmático, el rugoso es el que tiene los ribosomas. O sea, si ustedes ven Exacto. la imagen, tiene unas partículas adheridas a las membranas, y esas organelas son justamente los ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas. Y el retículo endoplasmático liso, bien dijiste vos, tiene un rol muy importante en lo que es el metabolismo de los alimentos y medicamentos. Karina, apaga el micrófono. A ver si puedo apagar yo. Vení, Mati. Tengo que entrar un Zoom y no me... Bien. Entonces, la herencia encierra, digamos, muchos aspectos relacionados con el organismo humano, tal es así que también está relacionada con algunas enfermedades de tipo metabólica, con algunas enfermedades de tipo... Hola Karina, ¿escuchas bien? Ahí te vemos, Karina, no sé si vos nos estás escuchando bien. Se cortó. Yo quiero escucharla. ¿Se cortó? No, yo Sí, escucho. se cortó. ¿Ustedes no me escuchan a mí? Ahora sí, Silvia. se había Ahí cortado. sí. Listo. ¿Se escucha bien? Bien, en esto de la El micrófono. herencia es un área en la cual se sigue investigando, se ha investigado muchísimo y se sigue investigando. A la profe se le corta. Porque hay factores hereditarios que son fáciles de medir y de determinar, y hay otros factores hereditarios que son mucho más difíciles de detectar, porque, digamos, hay ciertos factores hereditarios que pueden ser alterados por acción de agentes internos o externos. Voy a hablar más despacito, si no cualquier cosa, si no me escuchan por ahí, apago la cámara a ver si se mejora la señal. Genética y salud, Sofía, antes que te vayas. Sí, profe. ¿Genética y salud? Sí. Bueno, no sé si estará bien, me costó hacer este punto. Está La bien. genética ayuda a explicar lo que nos hace únicos, por qué los miembros de la familia tienen rasgos en común, porque algunas enfermedades, como la diabetes, se relacionan con un factor hereditario. La importancia de conocer nuestros antecedentes familiares para mantenernos sanos, en algunos casos los genes pueden aumentar la posibilidad de desarrollar una enfermedad, pero otros factores, como el estilo de vida de las personas, pueden ser los que determinen si la enfermedad se desarrolla o no. Está bien, está bárbaro. Valentín, ¿vos agregaste algo más? Yo puse lo mismo que mi compañera. Bien, Laura. Después, hay muchos estudios de genética que han permitido también hacer diagnóstico, tratamiento de algunas patologías. Y bueno, y después un poco lo que es ingeniería genética se ha utilizado para obtener medicamentos nuevos o fármacos para el diagnóstico a través de la ingeniería genética. O sea, la insulina es uno de ellos. La insulina que se utiliza ahora, la NPH, que es insulina recombinante, es una insulina que se obtiene por ingeniería genética. Bien, en el punto 2 dice, basándose en la estructura de
del ADN porque es la molécula portadora de la información genética. Si por ahí a lo mejor se va a repetir otra vez la información, pero es para que esto quede claro. Laura, ¿por qué el ADN puede portar la información genética? A pesar de ser simplemente una molécula bastante larga, porque es un polímero que puede llegar a medir 1 metro, 1,5 metros, pero ¿por qué es portadora de la información genética? ¿La Yo dos? puse, el ADN es el portador de la información genética, por lo que se puede decir que los genes están compuestos de ADN. Secuencia de, ahora no me va a salir la palabra, desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de nucleótidos. Exactamente, el orden exacto, y además esa lectura que dijimos hace un rato y lo volvemos a repetir, la lectura de A3 bases nitrogenadas, o sea, de A3 nucleótidos para determinar cada aminoácido. Es decir, les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos circulatorio que nombramos la hemoglobina? No se escuchó nada. Cuando vimos circulatorio, ¿se acuerda que vimos la hemoglobina? Sí. ¿Cómo? Cuando vimos circulatorio, nombramos una proteína que se llama hemoglobina. El grupo hemo, sí. Para sintetizar la hemoglobina, la molécula de ADN tiene la información exacta para unir cada aminoácido. Si hay un error en la molécula de ADN, un error genético, la hemoglobina está deformada. O sea, el glóbulo rojo está deformado y deja de cumplir en forma efectiva el transporte de oxígeno. Eso les doy un ejemplo para que vean la importancia de que el código genético del ADN se transmita correctamente. El punto 2, vale, estamos con el punto 2. Sofía, del punto 3, el primer ítem, ¿podés leer la descripción y cuál es la respuesta que elegiste? Sí, seleccione la o las respuestas que ocurren en la célula para garantizar la reproducción. Bueno, yo elegí como correcta mitosis y meiosis. Bien, ¿y qué otra más? Ah, no, yo puse esa sola. Fecundación. Fecundación. Valentín, ¿hiciste la otra, la que sigue? Sería el 3, el segundo ítem. Me cortó. Y sigo. ¿Ustedes no me escuchan? Ahora sí. Le preguntaba a Valentín si hizo el segundo ítem de la pregunta 3. No me escucha Valentín. Sofía, ¿vos hiciste el segundo ítem? Sofía, ¿me escuchás? Cortó. Sí, capaz, ¿eh? Ahí está, creo. Ahí, Valentín, ¿me escuchás? Ahí sí, te escuchan. La Valentín, escuchamos, profe, lo que pasa es que se le corta mucho, entonces queda como tildada usted. bueno, Valentín, te pregunto, el segundo ítem del punto 3, ¿lo contestaste? ¿Cuál es el componente que no corresponde al ADN? ¿Qué punto es? El 3, el segundo ítem. El proceso de... No, componente que no corresponde al ADN. A ver. ¿Para qué lo busco?
Yo lo puse adenina nomás. No, adenina tiene el ADN. Ah, Fosfato también. vale. ¿Cuál es? Ribosa, profe. La Ribosa. ribosa, claro. Porque es la desoxirribosa. Ahí me equivoqué. ¿Vanessa está? ¿Vanessa Vasconcellos está? ¿Qué sería entonces, Silvia? Vos, Ribosa, los componentes que no corresponden al claro. ADN. La ribosa. Ribosa. Ah, listo. Ahora lo acomodo. Porque es desoxirribosa la del ADN. Ah, listo. Bueno, no la veo a Vanessa Vasconcellos. Laura, ¿cómo se llama el proceso que se forman nuevas cadenas de ADN para transmitir la información? Nosotros cuando vimos mitosis, vimos que el núcleo se dividía en dos y se repartía el material genético. ¿Cómo se llama el proceso por el cual la cadena de ADN forma dos moléculas de ADN hijas? Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. ahorita sí la Laura no escuchamos. Prende el micrófono, Laura. Ah, perdón, pensé que estaba... ¿Me preguntó el punto 4? No, el 3, el tercer ítem, formación de nuevas cadenas de ADN para Ah, sí. transmitir su propia información. Replicación. Sí, está bien. Se llama replicación o duplicación. Ah, bueno. Bien. Arlet, Sí. Lectura de la cadena de ADN y formación de ARN mensajero por complementariedad de base. Transcripción. perfecto. Es una diapositiva en la cual ustedes veían que el ADN estaba desenrollado y las bases nitrogenadas se iban uniendo del ARN mensajero para leerlo. Eso justamente se llama transcripción. Sofía, no sé si ya se fue. No, estoy acá, profe. Ah, Sofi, es un sacario de los ácidos nucleicos. No es un sacárido, dice. Yo puse lactosa, no estoy seguro. Yo también puse eso. Perdón, dice, ¿no es un sacario o es un sacario? Sí. No, dice, es un no sacárido. es un sacárido. Bien, la lactosa, Sí. Y la la sacarosa. glucosa Y la y sacarosa. sacarosa. Sí. O sea, lo único que es de los ácidos nucleicos es ribosa y Es la desoxirribosa. glucosa. La glucosa. Repito, entonces, glucosa, sacarosa y lactosa. ¿Y cuál sería el correcto? ¿Lactosa? No. ¿Sí? Lactosa, sacarosa y glucosa. Porque No, pero dice. Pero la hay un glucosa sacario de Esos son los ácido que es no nucleico. el son. ácido nucleico, profe. ¿Cómo? Ustedes me dicen La que... glucosa, acá dice de mencionar la respuesta correcta y te dice, no es un sacárido de los ácidos nucleicos y las opciones son glucosa, sacarosa, lactosa. En mi caso yo respondí sacarosa y lactosa, Ah, porque tienen en el tres. caso de los ácidos nucleicos son Sí. monosacáridos Perdón. y Yo puse sacarosa y sacarosa lactosa también. no pertenecen al grupo de los monosacáridos. Pero escúcheme un poquitito, porque yo no sé por qué, entonces, o se ha borrado algo cuando cargué el archivo. Yo tengo Sí, son 7 tres, profe. opciones, ¿ustedes tienen solo 3? Sí, Sí, Usted lo editó en la clase pasada, usted lo estaba editando, pero capaz que no quedó como lo había editado. Capaz que no lo Me grabé. acuerdo. Bueno, pero vamos a corregirlo ahora, así ya nos queda corregido.
La consigna es, no es un sacárido de los ácidos nucleicos, ¿sí? Sí. Si está glucosa, ribosa y lactosa, los tres son correctos, porque ninguno de los tres pertenece a los ácidos nucleicos. Porque los tres son sacáridos. Yo lo puse también igual. Lo único que pueden aclarar ahí al lado, que los sacáridos de los ácidos nucleicos son ribosa y desoxirribosa. Repito, así les queda completo. No es un sacárido de los ácidos nucleicos, la respuesta correcta es glucosa, sacarosa y lactosa. Ninguno de los tres es un sacárido de los ácidos nucleicos. Los sacáridos de los ácidos nucleicos es ribosa y desoxirribosa. Listo, profe. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de mono y disacáridos, hay una diferencia entre los tres, pero creo que no puse monosacáridos, yo puse no es un sacárido de los ácidos nucleicos. Profe, pero y dentro del grupo de los sacáridos no están lo que es mono, y polisacárido. Por eso te digo, dentro de los sacáridos vos tenés monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Todos son sacáridos. Exacto. Todos son hidratos de carbono, azúcares o sacáridos. Sí. La ribosa y la desoxirribosa también son sacáridos. Sí. Pero esos sí están en el ADN y en el ARN. Claro, y en el caso de la... Ah, claro, porque ácidos nucleicos incluye los dos, ahí está. Claro, Ribosa y desoxirribosa. claro. Sí, yo me desvié solo por uno y por eso me fui a mono y tomé como única respuesta correcta la glucosa. Ahí claro, está. no, está bien, pero no es un componente de los ácidos nucleicos. Bien. ¿Quedó claro Gracias. esto o alguno tiene que preguntarme? Por favor, no se queden con duda. Ustedes saben que por eso yo insisto también tanto con el tema de la presencialidad, salvo que por una cuestión familiar o de trabajo no puedan estar. La presencialidad sirve para esto, para incorporar los contenidos y sacarse todas las dudas que tengan, ¿sí? Si no, estar por estar con la cámara apagada o sin escuchar, no sirve. Ustedes tienen que pensar que ustedes... La participación tiene que ser para aprender. Entonces, no saben cómo se les facilita el camino el día que ustedes van a rendir el examen final, ¿sí? Entonces, hagamos una participación responsable en el sentido de que todas las dudas que tienen las preguntan. Pueden equivocarse, pueden estar incompleta, todo eso está permitido porque estamos en una clase donde estamos completando las actividades. Valentín, en la consigna que sigue, dice, no es un elemento componente de los ácidos nucleicos estudiados. Y hay 4 elementos químicos, carbono, nitrógeno, oxígeno y yodo. ¿Cuál es el que vos no viste en las fórmulas esas químicas que mostré? Yo puse yodo. Está bien, está bien. ¿Vos, Valentín, qué habías puesto? Yo puse yodo. Está bien, perfecto. Lo mismo. Bien. Yo ya me tengo que retirar, profe. Bueno, listo, Sofi, suerte. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Después fíjate la grabación, así controlás el resto de las consignas. Sí, ya cuando la suba me voy a controlar. Bueno. Adiós. Adiós. Laura, proceso que modifica la estructura del ADN y puede generar un error genético. Repito, proceso que modifica la estructura del ADN y puede generar un error genético. Mutación. Bien, perfecto. Yo les dije que podía ser mutación natural o mutación inducida. Sí. Bien. En el punto 4, ¿alguien más que había designado está? ¿Entró y todavía no participó? Vanessa Vasconcellos está.
Florencia me había dicho que no. Y Laura y me había dicho, o Laura justo que cursaban, así que Flavia Cepeda está. No la veo. Bueno, el punto 4 dice, fundamentar las siguientes descripciones que corresponden con alguna de las condiciones esenciales de la vida. Una descripción, Arlet dice, reproducción celular y molecular para reemplazar las partes deterioradas, aumentar el tamaño y número, manteniendo la constancia individual. ¿Cuáles son los conceptos que se relacionan con esta descripción? Profe, yo le soy sincera, ese punto yo no entendí en realidad. Si usted me preguntaba por individual, el concepto como tal de reproducción celular, el de molecular, el de qué palabra, por ejemplo, se refería con el aumento de tamaño de célula y con el aumento de número, no entendí esa pregunta. Claro, ahí Yo hay una tampoco lo hice a ese. descripción. Hay una descripción, ¿no es cierto? Hay una descripción y vos tenés que fundamentarla. Entonces la descripción te dice, reproducción celular y molecular para reemplazar las partes deterioradas, aumentar el tamaño y número, manteniendo la constancia individual. ¿Qué términos relacionas con esto que acabo de leer? ¿Qué término, qué palabra? Con todo Claro. eso, célula. Célula, ¿qué más? Reproducción. Si hay reproducción celular, hay multiplicación celular. Multiplicación. Multiplicación celular, ¿qué más? Entonces, Sí. célula, multiplicación celular. Si se mantiene todo el material genético, ¿qué tipo de reproducción es? ¿Mitosis o meiosis? Si se mantiene, mitosis. Mitosis, perfecto, porque sigue con los 23 pares de cromosomas. Claro, sí. Bien. Claro, yo Y había puesto la además, sí. ¿me están entendiendo ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Entonces, célula, multiplicación celular, mitosis, y cuando hablamos de mantener la constancia individual, la característica individual, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué término de los que definimos hoy me estoy refiriendo? No. Genética. Meiosis. Sí, Genética. Genética, herencia. Genética de cada uno. Exactamente. Entonces, la reproducción siempre es para aumentar el número de células, para aumentar el tamaño del cuerpo humano, pero siempre mantiene la misma información genética. De alguna manera, bueno, pero por ahí aparece después, si no lo agregamos, no aparece después. Pregunto, ¿todas las células que se reproducen son iguales? O sea, ¿todas las células del organismo que tienen la misma información genética son iguales? No. No. Excepto las sexuales. Exactamente. Las sexuales que son haploides, ¿sí? Y a su vez tenemos las células de la piel que son diferentes a las del sistema nervioso. Entonces, otro concepto importante relacionado con lo mencionado recién es la diferenciación celular. ¿Se acuerda cuando en una diapositiva que puse alguna célula, la del músculo es diferente a la de una neurona, al glóbulo rojo? Entonces, en esta cuestión que tiene que ver con la reproducción y con reemplazar las partes deterioradas, tenemos que reconocer también la importancia de la diferenciación celular. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Bien, Laura, ¿y qué te parece que nombrarías vos cuando hablamos de membrana que permite organizar todos los procesos en un ambiente adecuado? ¿De qué membrana estoy hablando? ¿La membrana plasmática? Exactamente. ¿Cuál es el ambiente adecuado? Las condiciones que necesita la célula, ¿sí?
O sea, organiza todos los procesos en el interior de la célula para que la célula se mantenga en homeostasis. Claro. Pregunto, ¿la membrana aísla a la célula? O sea, ¿la célula está aislada? No, la sostiene a la célula en realidad, la membrana. Pero además permite que entra y Que sale entre y sustancias. salga. Es una membrana semipermeable que Claro. permite la entrada y salida de nutrientes. Claro, entonces de esa manera garantiza el ambiente adecuado. El ambiente adecuado implica las condiciones de temperatura, de pH, de cantidad de líquidos, de cantidad de iones, y todo lo que, que ingrese todo lo que necesita y salgan los desechos. Esa es la función de la membrana. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces cuando hablo de membrana? Sí. O sea, la membrana es la que va a garantizar que en el interior de la célula se realicen todos los procesos de nutrición, excreción, respiración, obtención de energía, captación de estímulos. Todas las funciones vitales son posibles por la presencia de esa membrana semipermeable y selectiva. Bien. Síntesis de todas las proteínas del organismo. A ver, Arlet, ¿qué relacionarías vos con la síntesis de síntesis? proteínas enseguida me lleva a lo que es los ribosomas, que es donde se sintetiza a nivel Muy bien, ribosomal. perfecto. Pero Organela. puse, claro, a nivel Bien. ribosomal, y puse que es llevado a cabo en el citoplasma, en los organoides llamados ribosomas, que es necesario que el mensaje genético sea llevado hasta ellos, y para esto surge toda una serie de pasos. Entre ellos es, primeramente, la doble cadena de ADN, que se desenrolla. Sobre una de las cadenas de ARN mensajero se sintetiza. Al copiarse va cambiando timina por uracilo y desoxirribosa por ribosa, y este es el proceso que se llama transcripción, que ya lo había mencionado anteriormente. Acá se empieza a desprender ya lo que es del ADN, la cadena se desprende del ADN, sale al núcleo y se dirige hacia el ribosoma. Yo lo hago así porque es como un honguito, me parece a mí. Se dirige hacia el ribosoma, ahí el ARN de transcripción transporta cada aminoácido para construir lo que es toda la proteína, y después por su triplete de base de la RNT se reconoce el lugar del ARN mensajero. Este ubica el aminoácido hasta que se forma toda la cadena peptídica que corresponde a ya la proteína, a una proteína. Exactamente. Y ya, y bueno, y después está todo, agregué ahí como para tener lo que tiene que ver con la señal de terminación de síntesis de los tripletes, o bases de stop, que en este caso son UAA, UAG y UGA. Bien, está más que completo, pero si le es muy complicado entender cuáles son los tripletes que terminan, por lo menos saber que la cadena se va a comenzar cuando hay un triplete que se llama triplete start, de comenzar o de empezar en inglés, y el triplete stop, que es cuando la cadena está terminada, está lista. Es correcto lo que vos dijiste, el ADN se duplica, el ADN se abre, lo lee el ARN mensajero. El ARN mensajero cuando lo lee, la diferencia es que, o sea, lo lee por complementariedad de bases, pero no lo lee con timina, sino en lugar de timina, uracilo. El ARN mensajero sale del núcleo, va al citoplasma y de ahí al ribosoma. Y en el ribosoma, junto con el ARN transferencial, van a ir determinando la cadena de la cadena de aminoácidos que corresponde a una proteína. El ribosoma tiene que fabricar otra proteína, vamos a suponer, en vez de hemoglobina tiene que fabricar la proteína del músculo. Bueno, la información genética va a ser otra. ¿Sí? O sea, hay una información genética diferente para cada una de las proteínas que necesita el organismo. Hay una de las cuestiones también que es importante, que por ahí la menciono ahora, que las proteínas
es como un collar, ¿sí? Como una cadena formada por la unión de varios aminoácidos, ¿sí? Bien, la unión de esos aminoácidos no es solamente la estructura que determina la función de la proteína, porque las proteínas, y creo que eso lo vimos en las diapositivas de nutrición, las proteínas se pliegan o se enrollan, forman estructuras globulares como si fuera un ovillo. Toda esa estructura digamos, que organiza la proteína en el espacio, que adopta la proteína en el espacio, tiene que ver con la función que cumple. Entonces, a veces hay medicamentos que influyen sobre esa estructura de la proteína, la estructura primaria, la estructura secundaria, para cumplir una determinada función. O sea, la función de la proteína no está dada solamente por cuáles son los aminoácidos que la forman, sino que también está dada por la disposición espacial que adopta esa proteína. Y de acuerdo a esa disposición espacial, es la función que cumple. Por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre doy para que ustedes entiendan qué pasa cuando una proteína cambia su estructura, cuando las mujeres se hacen la permanente, que se le agrega un producto químico, lo que hacen es modificar la queratina del pelo. Entonces la proteína del pelo tiene otra función, tiene otra estructura. Cuando se corta la leche, también pasa lo mismo. Estamos desnaturalizando las proteínas, se dice, estamos produciendo un cambio en la estructura de la proteína y por lo tanto la proteína va a cumplir una función distinta. Es tan importante la función de las proteínas en relación a su estructura que ahora dentro de la biología hay un área que se llama la proteómica, que justamente se aboca a estudiar todo lo que tiene que ver con las proteínas en relación a la salud, con las proteínas en relación al diagnóstico de determinadas enfermedades o con las proteínas en relación a determinadas terapias farmacológicas. Eso quería agregarles nada más como información. Y hay una descripción que dice, formación de un cigoto con 23 pares de cromosomas. Valentín, ¿vos pusiste algo en el último ítem de la pregunta 4? Yo puse ¿cómo es? La mitosis es un proceso fundamental para la vida. Durante la mitosis, una célula duplica todo su contenido, incluyendo sus cromosomas, y se divide para formar dos células hijas idénticas. Eso es lo último que puse. Perfecto. Después los otros demás. Está muy bien, pero te hago una pregunta, Vale. Además, ¿es la única vez que se forma una célula con 23 pares de cromosomas? ¿O hay un momento muy particular en el cual se puede formar un cigoto con 23 pares de cromosomas, Laura? Ahí yo puse, en los seres humanos, cada célula contiene 23 pares de cromosomas, en total 46. 22 de estos pares, llamados autosomas, tienen el mismo aspecto entre hombres y mujeres, y el par 23 son los cromosomas sexuales, que se distinguen entre hombres y mujeres. Tienen 2 copias de cromosomas X, las mujeres, y los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. Perfecto. Después puse, porque lo tengo toda, hice referencia a la meiosis que da origen en el testículo o en el óvulo, y el espermatozoide cuando llega al óvulo se produce la fecundación del cigoto. Y después se produce la división del cigoto por mitosis. Pero Bien. eso no sé si está bien. Está bien, a relacionado eso a la quería pregunta. llegar. Está muy bien lo que planteaste, que hay mitosis en la generación de distintas células en el organismo, que también dijo Valentín. Pero está muy bien que agregaste que hay un momento particular, que es la fecundación, donde también por unión de dos células haploides se forma
una célula diploide. Ajá. Lo tengo que arreglar un poquito porque quedó medio confuso. No, no, está bien, pero ¿quedó entendido eso? Le pregunto a los demás también. O sea, cuando hablamos 23 pares de cromosomas, hablamos de todas las células del cuerpo tienen 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares, 22 son autosomas y el último, el par 23, es el que determina el sexo. Pero a su vez también es importante pensar cuándo se formó la primera célula con 23 pares de cromosomas. Y es en la fecundación, ¿sí? La fecundación. En la sí. fecundación, el cigoto es cuando se forma la primera célula con 23 pares de cromosomas. Bien. La unión de los dos gametos. Sí. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ustedes ahora me están escuchando bien? Sí, Sí. sí. Bien. Sí, sí, profe. Sí, se escucha bien. Reniego lo mismo siempre, porque le mando un mensaje al servidor, apenas ustedes me dicen que no me escuchan bien, y al rato mejora. Quiere decir que es un problema del servidor, pero le estoy diciendo todos los días que tengo clase hasta ahora, que por favor me libere más, no sé cómo le dicen ellos, pero aparentemente siempre le tengo que estar avisándole otra vez, porque si no, no me escucha. Profe, una consulta. A mí me quedó una duda, lo que pasa que no quería cortar la clase. Me quedó una duda con la pregunta 4, porque yo puse algo completamente distinto a lo que dijeron, entonces estoy ahora como que no sé si está bien o no. ¿Qué lo que pusiste, yo puse. Miriam? Yo puse en nuestro tejido, en nuestro organismo, cada tejido sufre daños, envejece y eventualmente crece, para lo que requiere células de reemplazo de las... ¿Se le cortó o me...? No, me parece No, que se le apagó el micrófono. le quise apagar otro micrófono y parece que se lo apagué a Miriam. A ver, espera un poquito. Ahí está, profe. Ah, yo te apagué. Me parece que sí. Perdón, Miriam. ¿Quiere que me apague el tele? No, vos no, había otro, me parece que había otro micrófono prendido y yo lo quise apagar porque se escuchaba una voz atrás y creo que sin querer te apagué a vos. Vos dijiste que hablaste de crecimiento y envejecimiento, si no escuché mal. Claro, hablé de que el tejido sufre daño, envejece y eventualmente crece, para lo que requiere células de reemplazo de las viejas dañadas o nuevas células. Puse también que hay dos procesos de reproducción celular, y ahí expliqué la mitosis y la meiosis. Está bien, Miriam, está bien, nada más que está escrito con otras palabras. Bueno, yo me quedé como enredada. Claro, lo que agregamos a lo que vos dijiste es que para mantener la constancia individual tenía importancia lo que es el código genético o herencia. Está, entonces le agrego eso. Claro, nombraste mitosis y meiosis, mitosis principalmente porque meiosis solamente es para formar la primer célula, para formar los gametos sexuales, y no me acuerdo si habíamos agregado algo más. ¿Y algún otro punto también, Miriam, te parece que te quedó distinto? No, me quedé con eso, que yo como no se nombró la mitosis ni la meiosis, yo digo, la contesté mal, pero como después continuaron con las preguntas, no querían andar cortando. Claro, no, me parece que nombraron mitosis. Me parece que nombraron célula, nombraron sí, la mitosis la nombraron. Multiplicación celular, nombraron mitosis, nombraron código genético, diferenciación celular también nombraron en relación a ese punto. Bueno, Valentín, ¿vos pusiste algo sobre el proyecto Genoma Humano? Sí, yo puse el proyecto del genoma humano fue un programa de investigación colaborativo e internacional
cuya meta era el mapeo y entendimiento completo de todos los genes humanos. Te pregunto, Valentín, ¿te ¿En parece qué consiste el proyecto? Sí, Claro, eso. te pregunto, ¿te parece que, o sea, te preocupa el proyecto Genoma Humano o te parece que es un avance? No sé. Esto lo busqué en internet porque no encontraba las otras diapositivas. Sí, están las diapositivas. Está ahí, creo que yo se lo expliqué. Ah, no me fijé bien. Pero pensando que el proyecto Genoma Humano tiene que ver con el mapa genético tuyo, por ejemplo, o de cualquiera de nosotros, ¿te preocupa No, o pensás que es un avance? no sé, Silvia, la verdad. A ver, Arlet, si pusiste algo más del proyecto Genoma Humano y te hago después la misma pregunta. Ahí le digo, profe, para que justo cerré. El proyecto consiste en sí, se empezó a hacer más que nada para llegar a conocer lo que es la secuencia completa de nuestro ADN, lo cual para mí sí es un avance, no me preocupa para nada. Fue más que nada para identificar aproximadamente, en ese entonces se decía que teníamos alrededor de 100.000 genes, lo que nos llevó a averiguar, viste, en eso de, profe, ¿cómo es si me ayuda lo de que dividía el ADN en los genes, lo secuenciaba, Claro, y se dieron cuenta que teníamos en realidad 30.000, no 100.000. Nos ayuda a acumular lo que es la información en bases de datos, desarrolla el modo rápido y eficiente de tecnologías de secuenciación, ya lo había dicho, por eso supongo que es un avance, no que sea una problemática, que desarrolla herramientas para el análisis de datos, dirige las cuestiones éticas, legales y sociales que se derivan del proyecto. Y más allá de todo esto, supongo que todo esto de secuenciación y todo también sirve para el tema de de las enfermedades, esas hereditarias y todo, que se han ido averiguando, que son un montón. Así que yo lo considero un avance. Claro. A lo mejor no es que no hay tantos genes como se dice, sino que se encontraron que hay muchos genes que no tienen una función definida. Digamos, en el mapa genético todavía hay muchas, se llaman intrones, son partes del ADN que no tienen función definida, pero los que sí tienen función definida, como bien vos dijiste, pueden estar relacionadas con alguna característica particular de cada uno de nosotros o puede estar relacionada con la posibilidad de desarrollar una patología. Yo les preguntaba esto de si les preocupa. Laura, ¿vos tu opinión? No, no me preocupa, o sea, me parece un avance. A Yo mí un hice, poco me preocupa. Ahora nos contás, Silvana. A ver, me terminé de contar, Laura, y te escuchamos. no, y yo había hecho como un resumen de lo que dice, es que como que todo lo que se tuvo que invertir para llegar a este avance, millones y millones para, bueno, detectar el ADN, digamos. Perfecto. Y Miriam, ¿por qué? No, ¿quién me dijo recién que le preocupaba? Yo, Silvana. A ver, Silvana. Siempre y ¿por qué cuando no te- nos clonen, tipo película, y nos hagan Claro, otra cosa que no claro. sea, ya está. Pero bueno. Ahí vamos a Respecto a la- escuchar a Silvana y ahora comentamos algo sobre esto. Espero que prenda la luz porque si no, no me ve. Me pareció un poco fuera ahí como decir esa preocupación. Ya me fui a la ciencia ficción un poco. Digo, nos van a No, clonar, pero ahí no, sí me preocupa. no es tan ciencia ficción, digo, con respecto al avance en la cura, prevención e investigación con respecto a enfermedades genéticas y demás, es un gran avance, pero como todo, puede ser manipulado para otras cosas y a mí me da, no sé si es mi ignorancia o qué, pero tipo razas de cachorros, viste, manipuladas y
Y si lo tomamos para ese lado, me parece que es peligroso, me parece que se pierde la espontaneidad de la genética. Me parece que no debería ser utilizado para ese fin y creo que se utiliza para ese fin. Y ahí me parece que es lo peligroso, ¿no? Cuando se eligen más, en vez de ser utilizado en pos del avance científico respecto de enfermedades, para que las nuevas generaciones sean de determinada manera estética, me parece que eso es peligroso. Pero el tema es que, es decir, una de las cuestiones que siempre me preguntaban los alumnos cuando trabajamos el tema de genética, me dicen, señora, dice, pero por ejemplo, cuando los artistas mencionan que han podido lograr un hijo que tenga las características, el color de ojos, el color de cabello, si hay algo de manipulación genética. Yo quisiera pensar que no, que sí puede haber algo de selección. Es algo que viene desde la época, y digamos, ¿no? Que ya se hablaba de la manipulación genética para crear la raza esa superior, supuestamente. Y eso es muy peligroso. Digamos, como todo, la energía nuclear sirve para prevenir y curar enfermedades y también para hacer bombas, digo, todo tiene su cuota de peligrosidad. El tema, por ejemplo, cuando se habla de evolución, vieron que se dice que, digamos, la evolución de la raza humana tiene que ver con la adaptación. O sea, que aquel individuo que mejor se adapta a las condiciones ambientales o a las condiciones de vida y es el que sobrevive, que es lo que habla de la evolución de las especies, de todas las especies, pero eso es una evolución natural. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, y eso inclusive se ha informado y se ha difundido, cuando se hace fertilización asistida, fertilización in vitro, permite seleccionar embriones. O sea, conocer el mapa genético de los embriones permite elegirlos. O sea, eso se ha hecho, creo que no en la Argentina, pero por ejemplo, cuando hay mapa genético con riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, en una familia se ha hecho selección de embriones. Si además se hace selección de embriones para, digamos, determinado color de ojo, determinado color de pelo, determinada estatura y demás, bueno, sería muy triste y riesgoso que fuera así. Pero puede estar haciéndose, no sé, la clonación se hizo, la clonación humana se hizo. Hace 18 años nació el primer bebé clonado. El bebé clonado es un bebé que tiene las características de un ser, solo, no es que surge del aporte de ambos, sino que se clona a partir de un individuo con las mismas características. Primero se hizo en animales y después se hizo en humanos. Hace 18 años fue cuando se difundió el nacimiento del primer bebé clonado. Nunca más escuché nada, no sé dónde está, no sé si sobrevive, supongo que por una cuestión de preservar a la familia o al bebé, no se sabe dónde está, pero nunca más se escuchó nada, solamente salió esa información. Creo que fueron... según ayer estuvimos googleando y me parece que uno era una pareja de lesbiana que tuvieron el primer bebé clonado y después una pareja que creo que el esposo era infértil, entonces habían hecho fertilización in vitro no, habían hecho clonación con el material genético del varón solo. Después no se supo nunca más nada, pero bueno, ahí tiene su riesgo, es como ustedes dijeron. Digamos, conocer el mapa genético permite, por ejemplo, en algún caso, manejar la posibilidad de desarrollar una determinada patología y hacer todo lo posible para evitarla, pero también tiene su riesgo cuando eso se manipula, como estuvimos diciendo, o sea, si se está haciendo en vegetales, porque tenemos vegetales transgénicos, y se está haciendo en animales, también se puede hacer modificación genética en seres humanos. Bueno, eso es más o menos lo que les quería explicar con respecto a genética.
Les pido un minutito que revisen todo, a ver si tienen alguna pregunta que hacerme. Profe, yo a la última pregunta le agregué la terapia farmacológica, los beneficios, las medidas predictivas, la medicina predictiva y la terapia genética. En la 5 me decís, Miriam. Sí, en la última, la que hablaba del proyecto Genoma. Nombrame otra vez qué mencionaste. Mencioné cómo influyen en la terapia farmacológica, cómo está influyendo el proyecto, la medicina predictiva y la terapia génica. Bien, está bien. Yo les quería comentar, sí, aguárdenme un segundito. Listo. Con respecto a lo que es terapia génica, creo que mencionaste, yo comentaba la vez pasada una situación que una vez me había tocado vivir de un matrimonio que conocía que habían tenido un hijo con síndrome de Down. Más que nada la mamá fue la que más le costó aceptar la realidad. Entonces hicieron todas las consultas habidas y por haber para ver qué se podía hacer. Viajaron a distintos lugares, bueno, después fueron a distintos lugares para hacer todo lo que es estimulación, psicoestimulación, hacer fisioterapia, kinesiología, bueno, pero entre esas consultas que hicieron, le estaban haciendo un tratamiento en Buenos Aires. El tratamiento en ese momento, yo no conocía demasiado el tema, por lo tanto no pregunté, me hubiera gustado conocer un poco más. Le estaban haciendo injerto de células de carnero vivo. Es decir, pensando en que todas las células de un síndrome de Down tienen una trisomía en el par de 21, no sé cuál era el objetivo de injertarle células de carnero vivo. El nene, o sea, tenía cierta en lo cognitivo, en lo físico inclusive, no tenía los rasgos totalmente de un síndrome de Down. Inclusive tenía como digamos, ciertos aprendizajes que lograba y demás. No sabemos nunca si fue por la estimulación o si fue por ese tratamiento que le estaban haciendo. El tratamiento se lo estaba haciendo un médico extranjero y una de las veces que volvía a hacerse el tratamiento se desmayó. Por lo tanto, los papás no quisieron seguir con el tratamiento. Entonces, bueno, eso me quedó siempre en la duda por no conocer o no haber preguntado más en ese momento. Me quedó siempre en la duda qué estarían haciendo con eso de injertarle células que no tienen error genético. No sé cuál era, en ese momento ni se hablaba todavía de ingeniería genética y demás, así que bueno, no lo sé. Pero después, bueno, todo lo que es el avance genético también, en el caso de determinar la paternidad, en el caso de los desaparecidos, de los bebés desaparecidos, fue de gran utilidad. Y en el caso de lo delictivo, también se utiliza para determinar culpabilidad, porque solamente con una gotita de sangre, con un cabello, con una uña. Sí, inclusive con la saliva ya pueden determinar. Lo único que sí, cuando ustedes escuchan a veces que se comentan diferentes delitos,
hay que cumplir todo un protocolo para la recolección del material para determinar el ADN. Si no se cumple con ese protocolo, a veces la defensoría de los culpables pueden no validar esa prueba, porque hay un protocolo para la recolección de muestra, la conservación, el estudio del ADN y demás. Pero bueno, esto se los cuento nada más que a modo de agregar un poco más al tema de lo que es la genética. Yo de genética y código genético más que esto no voy a incorporar, yo creo que solamente después vamos a ver, en el caso cuando vemos algo de microorganismos, vamos a ver cuál es la diferencia entre la célula de una bacteria y las células humanas, cómo se reproducen las bacterias, por qué nos preocupa tanto esto de la multiplicación bacteriana, porque la reproducción es mucho más rápida. O sea, cuando yo les mencionaba en físico-química el tema de la desinfección y esterilización, tienen que ver justamente porque las bacterias en 10-12 horas, a partir de una bacteria que haya sobrevivido o dos, vamos a tener cientos o miles de bacterias. Por eso es la preocupación con respecto a lo que es las bacterias patógenas. Después, bueno, con respecto a lo que es virus, si ustedes habrán escuchado algunos de los componentes de las vacunas, justamente alguna de las vacunas era un vector de ARN, ¿sí? Porque los virus no tienen ADN, por eso necesitan de la célula hospedadora para multiplicarse. O sea, los virus siempre se reproducen en una célula viva. Y además, y solamente tienen el ARN, que es el que le permite la multiplicación. Entonces, bueno, solamente ahí vamos a volver, cuando veamos microorganismos, vamos otra vez a ver algo de los distintos tipos de células y las formas de multiplicarse. Bien, eso sería todo lo de código genético, y el jueves simplemente voy a compartirles un material, porque es una cuestión que tengo pendiente con la docente de práctica, que es ver formas de administración. Digamos, no me voy a meter tanto en farmacología, pero sí que lo vamos viendo en las vías de administración, porque tienen que ver con los distintos sistemas del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, vamos a ver, bueno, lo que es fármaco, lo que es medicamento, las distintas formas farmacéuticas y las vías de administración. Nada más que eso. Yo les voy a presentar el material y ustedes se van a encargar después de hacer una diapositiva para armar una presentación que tenga que ver con las vías de administración de diferentes fármacos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta Por mañana. favor, traten de llevar todo al día, todo el material, las actividades y demás, para ya tener todo preparado para el momento